conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a esta cuarta lección del curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico 1. Amado hermano, tenemos bastante que cubrir. Esta semana vamos a continuar la lección de la semana pasada, que es los malos líderes de la Biblia, parte número 2. Pero también, amados hermanos, la próxima semana entramos a los grandes líderes de la Biblia. Así que no te lo puedes perder, por favor. Vamos a ver las características que estos líderes tenían. Vamos a ver cosas de que los hicieron muy especiales y por qué fueron tan exitosos. Pero nos vamos a enfocar hoy en ver malos líderes de la Biblia. Vamos a estudiar con detalle por qué los hicieron malos líderes y cómo es de que esto está ocurriendo el día de hoy en muchas iglesias y cómo debemos nosotros de evitar todo eso en nuestro liderazgo, en nuestras vidas. Amén. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda en todo lo que vayamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor mi Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos ahora, Señor, de que tú nos ayudes y nos bendigas a entender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amado hermano, te quiero recordar, por favor, de que trates de ir a lo que es las tareas, los exámenes, a tus notas, las puedes conseguir ahí en la página del instituto que está pasando ahí en pantalla. Te invito, por favor, que no se te olvide ir a la página de instituto si quieres terminar este curso con nosotros y recibir tu certificado al final del curso. Amén. Si tú miras estas videoclases desde YouTube o desde Facebook, hermano amado, no sabemos, no tenemos forma de ver quiénes la están viendo y quién no. Entonces te invito, por favor, de que lo hagas desde nuestra página para recibir el certificado al final del curso. Amén. Bueno, entremos entonces y hoy vamos a continuar viendo lo que son los malos líderes de la Biblia. Amén. La semana pasada vimos 3, hoy vamos a tratar de ver 4. Así que por favor trata de tener tu Biblia ahí lista y tus notas para que puedas tomar las notas necesarias. Amén. Vayamos rápidamente ahí a Jueces capítulo 16 versículo 4. Vamos a ver ahora, amados hermanos, líderes que se desviaron al pecado. Amén. Es muy importante este punto. Ahorita vamos a ver a líderes que se desviaron del pecado, pero hay otro punto que vamos a hacer, que es el siguiente: líderes que desviaron al pueblo al pecado. Y vamos a ver cómo puede ocurrir el día de hoy en las iglesias y cómo debemos de tener mucho cuidado en desviar al pueblo al pecado. Amén. Miremos entonces ahí, amados hermanos, líderes que se desviaron al pecado. Ahí Jueces capítulo 16 versículo 4 dice: después de esto, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo.
entonces cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Bueno, una de las cosas que vamos a darnos cuenta es que este personaje, Sansón, era uno de los jueces de Israel. Él no era cualquier persona. Sí, tenía un privilegio especial, un don especial que Dios le había dado, pero su ministerio realmente era ser un líder para la nación. Y él fue atrapado por el engaño del pecado. Porque una de las cosas que ocurre, amado hermano, es que el pecado engaña. Nunca te va a dejar saber lo que quiere hacer contigo. Pero démonos cuenta que aquí la Biblia no lo muestra. El pecado quiere dominarnos, quiere atarnos y quiere castigarnos. Pero aparte vamos a ver algunas otras cosas que el pecado hace. Allí nos damos cuenta que ahora Sansón estaba atrapado en el pecado. Él ya venía perdiendo el temor a Jehová. Hay mucho líder puesto en las iglesias que ha perdido el temor a Jehová. Si nosotros perdemos el temor a Jehová, amados hermanos, iremos por el mismo camino de Sansón. El pecado engaña, el pecado insiste. Amén. Es insistente, especialmente cuando sabe que nuestra concupiscencia es débil. Por eso, amado hermano, yo te animo a algo. Como líderes, nosotros necesitamos estar en constante comunión con el Señor. Porque el Señor nos va a dejar saber de cosas por medio de su palabra. Nos va a dejar saber de cosas que tenemos que rendirle. ¿Por qué, amado hermano? Porque el pecado va a ser insistente media vez se dé cuenta de que nuestra concupiscencia está por los suelos, que no tenemos dominio propio. Y va a seguir insistiendo y insistiendo y insistiendo. Amado hermano, yo fui joven, yo conozco esto. Yo sé, amado hermano, lo que cuando uno no tiene una comunión con Dios, cómo la vida espiritual baja bastante. Entonces, la fuerza está en nuestra comunión con el Señor. La fuerza está en mantenernos cerca del Señor. Entonces, Jueces capítulo 16, versículo 16. Mire lo que dice. Jueces 16, 16. ¿Lo tenemos? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esto no solamente lo vemos con Dalila, lo vemos también con José, amado hermano, y la esposa de Potifar. Nos damos cuenta que ella todos los días le hablaba a José. Así dice la palabra del Señor. El pecado es insistente. Tenemos que tenerle una distancia al pecado. Tenemos que estar constantemente rindiendo las áreas. Porque, amado hermano, si una cosa ha hecho Satanás constantemente es que se ha botado gente de diferentes niveles. Tú tienes que vivir una vida cerca del Señor. Cuando comienzas tu día con un devocional, cuando comienzas tu día orando, amado hermano, créeme que esa fuerza del Espíritu, tu espíritu está fortalecido y lleno de aceite para poder decirle no al pecado. Cuando tú no tienes una vida devocional, amado hermano, en una de esas insistencias del pecado, desafortunadamente mucha gente cae. Hay que tenerle cuidado. Pero aparte de eso, démonos cuenta que el pecado anestesia. Amén. El pecado anestesia. Jueces 16, 20. Mira lo que dice ahí. Jueces 16, 20. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero aquí está la clave. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué él no sabía? Porque el pecado lo anestesió. El pecado anestesia, te hará pensar que eres un superhombre, una supermujer, que nadie se dará cuenta de lo que hiciste, especialmente cuando estamos con liderazgo en la iglesia, amado hermano. Es importante nosotros mantener un buen testimonio en todo lo que hagamos, amados hermanos. Te voy a enseñar por qué es importante el buen testimonio, pero miremos ahora el próximo punto. Te sacará los ojos y te hará su esclavo. Jueces 16:21. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Cuando alguien tropieza con el pecado y es alguien que es líder en la iglesia, hermano, simplemente es tiempo. Simplemente es tiempo. En algún momento Satanás te acusará delante del trono de Dios y todo saldrá a luz. Amado hermano, es muy difícil que tú te permanezcas en la posición que estás sin que Satanás te acuse. Y una vez te acusa, las cosas salen a luz. Por eso, amado hermano, es importante esta enseñanza. Esta enseñanza es importante porque tú tienes que saber que debes de estar lejos del pecado. El pecado no es para ti. Nosotros somos una criatura nueva. Debes de tenerle temor a Jehová, pero debes de aprender a huir de la tentación. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero mira lo que dice el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es de mucha importancia el buen testimonio, amado hermano. ¿Por qué? Porque el buen testimonio te abrirá puertas. Mira, por favor, ¿por qué es importante el buen testimonio? Mateo capítulo 18, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué es importante el buen testimonio, amado hermano? Porque el precio del mal testimonio es muy alto. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esa palabra tropiezo que siguen mencionando en estos versos viene de la palabra griega escandalón, que significa ocasión de tropiezo, caer, caída. Y también hay una raíz de esa palabra escandalizo, que significa incitar a pecar, incitar a la apostasía, incitar al desagrado. Amado hermano, el buen testimonio vale oro. Tú no lo puedes entregar por cualquier cosa. Si hay problemas en tu mente, en tu corazón, es importante hablar con alguien. Es importante acercarse con alguien de que te pueda ayudar. Es importante rendirle al Señor esas áreas. Amado hermano, el Señor no está interesado en qué tan rápido te sube a tu ministerio. El Señor está interesado en la largura de tu ministerio, en que vayas a durar.
Dios no sube a la gente para hacerlos caer. El Señor por eso se tarda y se toma su tiempo para preparar a los siervos, porque está trabajando cosas. Tenemos el liderazgo de David, tenemos el ejemplo de David, que tuvo que pasar cerca, no estoy seguro exactamente cuántos años, la Biblia no dice, pero cerca de 13 años siendo perseguido por Saúl. ¿Por qué tuvo que pasar eso David? Bueno, porque estaban preparándolo. Y aún así, con toda esa preparación, tú te das cuenta de los errores que cometió. Pero vamos a hablar de él, de David, cuando lleguemos a los grandes líderes de la Biblia, porque vamos a ver qué fue lo que él hizo para salir de esos problemas. Pero es importante que tú sepas que nos tenemos que guardar para el Señor. El buen testimonio hay que abrazarlo y no dárselo a nadie, absolutamente nadie. Es muy difícil cuando la persona perdió ese buen testimonio. Mira, por favor, que Dios busca usar gente de buen testimonio. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. Hechos 10, 22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Mira qué impresionante este romano. Hechos 22, 12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Dios busca gente de buen testimonio. Ananías lo escogieron para irle a hablar a un grande instrumento del Señor. ¿Y por qué lo escogieron? Porque tenía un buen testimonio. Dios va a buscar gente de buen testimonio para usar. Hay 5 áreas que necesitan nuestro buen testimonio. Nuestra comunidad. Necesitamos ser ejemplo a nuestra comunidad. Ejemplo en todo sentido, amado hermano. Dios se va a agradar de ti. Dios va a galardonar el esfuerzo que haces por tener buen ejemplo en la comunidad, buen testimonio. En tu trabajo necesitas tener buen testimonio. En la iglesia necesitas tener buen testimonio. En la familia. Y cuando nadie te está viendo, necesitas tener buen testimonio. 1 Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino ¿de quién? Sino el del otro. 1 Corintios 10, 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sansón, amados hermanos, no tuvo un buen testimonio y a causa de su mal testimonio no pudo hacer la voluntad de Dios completamente. Hizo parte, pero no completamente. Ahora, el tener mal testimonio ya está mal. Pero lo que hizo este hombre fue aún peor, amados hermanos. Están estos otros tipos de líderes. Los líderes que desvían al pueblo al pecado. Sí, amado hermano, desafortunadamente este personaje, el rey Salomón, mira las cosas que hizo. Dice ahí en 2 de Reyes 23:13. Josías destruyó además las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había en el sur del monte de los olivos. O sea, amado hermano, a la par del templo, porque el monte de los olivos estaba cerca del templo, Salomón construyó estos templos pequeños y también imágenes para que el pueblo de Israel adorara. Mira lo que dice aquí. El rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses Quemos, y dioses con D pequeña, dios de los moabitas, Milcom, dios de los amonitas,
y Astarte, diosa de los sidonios, que también se conoce como Astoret. Amado hermano, cada uno de estos dioses les había construido Salomón sus templos y sus imágenes, y dioses con D pequeña nuevamente. Pero miremos por qué la Biblia los llama repugnantes. Por ejemplo, esta, Astoret, ídolo abominable, diosa madre que aparece también como diosa de la fertilidad, y todo con D pequeña, el amor y la guerra, conocida por los israelitas a través de los cananeos, según el Nuevo Diccionario Bíblico. O este otro, Quemos, que también Salomón puso su templo ahí. Ídolo abominable. Date cuenta que estos dice ídolo abominable, ambos. Dice, Dios de los moabitas, pueblo de Quemos. El sacrificio de niños como holocausto formaba parte de su culto. Amado hermano, esto fue terrible lo que Salomón hizo. Él desvió al pueblo a la idolatría. Él desvió al pueblo al pecado. O este otro, Milcom o Moloc, como también se conoce, cuyo culto tal vez se basaba en el sacrificio de hombres, especialmente de niños. Las víctimas se colocaban vivas en los brazos enrojecidos por el fuego de la estatua hueca de bronce y con cabeza de becerro, que representaba a Moloc. La víctima caía en el hoyo ardiente del ídolo al sonido de las flautas y tambores, según el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Salomón llevó al pueblo al pecado, haciendo cosas que no convenían. Pero también tenemos este otro grupo. Estos son líderes ahora, amados hermanos, que se rebelaron contra las autoridades puestas por Dios. Vayamos ahí a 3 de Juan capítulo 1, versículo 9. 3 de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, este es Juan hablando, Juan el amado, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mira lo que estaba pasando aquí. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esa palabra parloteando, amados hermanos, en otras versiones se traduce como palabras malintencionadas, denigrándonos o hablando mal, parloteando. Este personaje, Diótrefes, el cual le gusta tener primer lugar entre los hermanos, no recibía a Juan y a los que iban con Juan. Estos son líderes, amados hermanos, que se rebelan contra las autoridades. Ahora, ¿qué cosas no debemos de hacer nosotros con las autoridades puestas por Dios? Hay varios personajes en la Biblia, amados hermanos, que se rebelaron contra las autoridades puestas por Dios. Por ejemplo, uno de ellos fue Absalón. Y dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 5. Miremos rápidamente lo que dice. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mira cómo él atendía a la gente. Versículo 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra
para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Esto era dando a entender que su padre David no estaba haciendo un buen trabajo. Y es que el primer punto ahí es robarse el corazón del pueblo, haciendo ver mal a las autoridades. Eso, amado hermano, es erróneo. Eso está mal. Esto es de líderes que se rebelan contra las autoridades. Y uno de los peligros que hay, amados hermanos, es de que tarde o temprano la gente se irá detrás de ellos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado a quién ponemos de líderes también. Amén. Porque Absalón pareciera como que tiene una razón correcta, pero totalmente es erróneo. Pareciera a los ojos de la gente que él estaba haciendo lo correcto, porque le estaba dando atención a la gente. Y yo no sé, amado hermano, cómo David, ¿verdad?, era en su juicio con la gente. Yo no sé si él los atendía. Era la primera vez, amados hermanos, que él atendía casos así, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta de que Absalón vio una oportunidad allí. La Biblia no va en detalles de cómo David atendía al pueblo, pero sí nos damos cuenta que Absalón vio una oportunidad. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, como líderes, de robarnos el corazón del pueblo hablando mal del líder. O esta otra, Coré. Números capítulo 16 nos muestra que Coré se rebeló contra el líder. Literalmente dice la palabra del Señor que se rebeló contra Moisés. Miremos por favor Números capítulo 16 versículo 1. Dice Coré, en esta versión, Coré hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, que dice, se rebelaron, dice esta versión. Amén, la versión Peshita. Se rebelaron. Otras versiones dice que, vamos a ver. Sí, se rebeló también, dice la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas. Se rebeló Coré. Y la Reina Valera dice que ellos tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Interesante. Entonces, no se puede hacer lo que hizo Absalón, no se puede hacer lo que hizo Coré, pero tampoco se puede hacer lo que hizo María y Aarón. Números capítulo 12. Ellos murmuraron contra Moisés. Mira lo que dice Números capítulo 12, Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice, hermano? Y lo oyó Jehová. Amén. Esta versión dice, hablaron contra. Amén. Y la Peshita dice, hablaron contra lo mismo, contra Moisés. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que estos detalles, estos puntos no se hacen. Amén. Cada uno de ellos, si estudiamos sus historias a profundidad, nos van a enseñar lo que no se debe hacer. O por ejemplo este otro, Diótrefes. Amén. En 3 Juan capítulo 1 versículo 9 ya lo vimos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? Parloteó con palabras malignas. Nuevamente significa
denigrar a alguien. Eso no se hace, amados hermanos. No importa qué tú piensas del líder, no importa lo que te enseñaron en la otra iglesia, no importa, amados hermanos, estas cosas no se hacen contra el liderazgo. Sino tú serás piedra de tropiezo contra gente pequeños del Señor, y ya estudiamos qué es lo que ocurre con las piedras de tropiezo, con las personas que son tropiezo para la gente. No podemos hacerlo. Por eso el Señor, amados hermanos, desde el principio, Él castiga la rebelión y las formas de rebelión. Amén. Donde lo miramos ahí con Lucifer. Ezequiel 28, 16 al 18. Mira lo que dice. 28, 16. Dice así: a causa de tu gran comercio, llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín que cubre, de en medio de las piedras de fuego. Esa es la versión Peshitta. La versión Reina Valera dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Esta palabra contrataciones, por eso la traduce la Peshitta como comercio, porque significa comercio también, o también significa contratar. Amén. Todos estos son cosas, amados hermanos, que hizo Lucifer. Por eso el Señor las detesta. Amén. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras de fuego, oh querubín protector. Démonos cuenta entonces, estas cosas no se hacen contra los líderes. No se va a robar el corazón del pueblo que Dios le ha dado a ese líder. Tampoco se va a rebelar contra el líder. Tampoco se puede murmurar contra el líder. Tampoco se puede denigrar al líder. Tampoco se puede contratar a gente contra el líder. Amén. Es de mucha importancia. Líderes que se rebelaron contra las autoridades. El cuarto tipo de líder que vamos a ver hoy, mal líder, es los líderes que se autoproclaman o autonombran. Ahí en Jueces capítulo 9, versículo 3. Pero antes de entrar ahí, quiero explicarte algo. Yo comencé a recibir profecías cerca de los 18 años de que Dios tenía algo para mí, que Él me iba a levantar. Y amados hermanos, a los 25 años yo me caso y yo pensé que Dios me iba a levantar en ese momento. Yo dije: ya estoy completo, ya el Señor me ha hablado varias veces por profecías. Y tú no te imaginas las veces que vinieron gente a mí a decirme: hermano Juan, usted tiene algo, Dios lo va a usar, Dios lo va a levantar. Me recuerdo de un evangelista que vino cerca de él decía que era evangelista, a la iglesia donde yo estaba. La iglesia que me mandó a abrir, la iglesia que yo pastoreo. Él llegó a esa iglesia y, amados hermanos, me dijo: hermano Juan, véngase conmigo. Yo lo voy a lanzar, yo voy a ir por todo los diferentes países y yo quiero que usted sea uno de los predicadores. Pero, amado hermano, yo sabía que tenía que esperar al Señor. Habían personas que me decían: lánzate ya, lánzate vos, tenés algo especial. Y, amados hermanos, yo miraba un respaldo del Señor, pero sabía que tenía que esperar. Recuérdate lo que te digo. El Señor no anda viendo qué tan rápido Él te lleva al ministerio.
El Señor anda preparándote para que sea duradero tu ministerio. Y amados hermanos, a los 25 años no pasa nada. Me caso y no me mandan a ningún lado. No escuché nada, no me dicen absolutamente nada. El Señor solamente estaba trabajando conmigo. Pasa, yo cumplí 26, 27, 28, 29, 30 años. Y me recuerdo, tal vez estoy mal en la fecha, pero me recuerdo que a los 30 años, amados hermanos, tal vez estoy mal en la edad, yo comencé, cada principio de año, le decía al Señor, Señor, ¿será el año que me vas a mandar a abrir una iglesia? Yo me recuerdo que eran como los 30. Pasaron los 31, pasaron los 32. Y nada, hermanos. Yo seguía en la iglesia, estaba ahora de líder de jóvenes, estaba de líder de alabanza ya por 9 años, líder de jóvenes por 2 años. A mis 33 años, nuevamente le pregunto al principio del año al Señor, Señor, ¿será este el año? Hermanos, yo pensé de que ya las cosas, tal vez había hecho algo malo, tal vez el Señor se olvidó de mí, porque eso tiende a ocurrir. Y es ahí la desesperación de mucho liderazgo, y por eso se autoproclaman, porque no esperan el momento del Señor, y las cosas no van bien en el momento que tú te autoproclamas. No lo hagas. Dice la palabra del Señor que Él tiene en sus manos las 7 estrellas y los 7 candeleros. Démonos cuenta que las 7 estrellas dice que son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué significa eso? Bueno, mensajeros. Sabemos, en teología nos han enseñado que los ángeles realmente se refieren a los pastores, porque la palabra también significa mensajero. Quiere decir que Dios tiene el número completo de pastores o de mensajeros que Él va a usar. Por eso miramos muchas iglesias cerrando sus puertas, amado hermano, porque esos líderes nunca los mandó el Señor. A la edad de 33 años, viene el pastor general de todo el ministerio. Y amados hermanos, vino a dar un curso de liderazgo a la iglesia. Y al final yo me le acerco a hacerle una pregunta y me dice, vos vas a ser pastor. Llamen a tu pastor. Y comenzaron a llamar a mi pastor. Y comienza a decirle, quiero que lo prepares, él va a ser pastor. Hermanos, en ese momento yo dije, llegó el día. Pero ¿saben qué? Yo había escuchado eso muchas veces en profecías. Y regresé a mi trabajo regular. 2 semanas después, estoy en mi oficina, en mi trabajo, y me llaman y me dicen, hermano Juan, al pastor no se le sale de su mente que tú vas a ser pastor. Y dice que dejes tu trabajo. Hermano amado, tomó tiempo. Yo no entendía por qué el tiempo, pero ahora lo entiendo. Dios anda puliendo y trabajando cosas en nosotros. Mira lo que hizo este personaje. Jueces 9:3 nos habla de un personaje que se autonombró, se autoproclamó. Dios nunca lo puso. Mira lo que dice. Jueces 9:3. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, ese es el personaje. Porque decía, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre. ¿Quién era su padre? Gedeón. Y Gedeón había tenido muchos hijos. Y mira el versículo 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra,
mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, que era Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Amado hermano, este se autonombró. Dios nunca lo hizo. Y démonos cuenta de algo. Siempre tienen que hacer algún tipo de maldad para quedar ellos. Siempre. Esto se mira seguido en la Biblia, amados hermanos. Gente que se autonombra hacen cosas de maldad. Como miramos la hija de Jezabel. Ella, amados hermanos, mató a los príncipes y a cualquier otro que pudiera quedar. Cuando su hijo muere, ella queda. Pero ella se autonombró. La hija de Jezabel se autonombró sobre el reino de Judá. Amén. Entonces, es interesante lo que ocurre. Mira lo que dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Te das cuenta? Hermano amado, a su tiempo el Señor levanta a su gente. Van a venir tentaciones de que tú ya tienes algo especial. Hermano, el diablo también te puede decir lo mismo. Yo me recuerdo una iglesia que estaba cerca de la iglesia que a nosotros nos mandó aquí en Chicago. Estaba jalando mucha gente y me recuerdo que en una ocasión se fueron unos jóvenes de nuestra iglesia, se fueron a esa iglesia y yo los llamé porque yo tengo la costumbre de llamar a la gente. Y amados hermanos, los llamé y les pregunté ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Yo era líder de jóvenes. Mi hermano Juan me dice, es que cuando yo vine a esta iglesia me dijeron, tú eres profeta. ¿Qué andas haciendo en aquella iglesia? Ya nunca te van a dejar ser el ministerio que Dios tiene para ti. Hermano amado, hasta el día de hoy siguen ahí, siguen creyendo que son profetas. A medio mundo autonombran ahí, de profetas a maestros, evangelistas, esto y el otro. Medio mundo, hermanos. Esto se está dando más de lo que nosotros pensamos. Pero la Biblia nos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Tito, capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora, miremos cosas que ocurren cuando alguien se autonombra. La primera es, reemplazan la unción y el respaldo de Dios, que no lo tienen, lo reemplazan por algo más, usualmente por un título. Se ponen un título el cual la gente va a ser atraída por ese título. Le ponen un título a la iglesia, el cual el Señor nunca se los dio y va a atraer mucha gente. Amado hermano, reemplazan la unción y el respaldo. ¿Sabías que el día de hoy hasta se puede comprar los likes en el Facebook? Y muchos lobos y muchos líderes que se autonombran compran los likes en el Facebook. Es algo impresionante lo que está ocurriendo el día de hoy. Y como miramos likes, entonces decimos, no, pues toda la gente está siguiendo a este hombre, hay que seguirlo. En una ocasión una persona me dijo, pastor, quiero que mire este video, y me manda ese video. Y esta señora estaba diciendo esto. Hermanos, han cambiado la Biblia. Tiene miles de seguidores esta mujer. Han cambiado la Biblia, pero no se preocupen. Síganme a mí y yo voy a traerle la revelación directamente del cielo.
Y yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que la gente no se dio cuenta? Que esa mujer acaba de mencionar reemplazar la Biblia por sus revelaciones de ella. Y tiene muchos seguidores. La gente no anda buscando la verdad. La gente anda interesada en cómo le endulzan el oído. Pero eso ya lo decía la Biblia. Entonces, la gente, los líderes que se autonombran, reemplazan la unción y el respaldo de Dios por algo más, ya sea por palabras muy bonitas que le dicen a la gente, o por profecías falsas, o por títulos. Son cosas que están ocurriendo el día de hoy, o cosas extrañas que están ocurriendo en los cultos. Tienen que reemplazar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen la unción. Es más, yo me he dado cuenta que la gente que tiene la unción y el respaldo de Dios no está interesada en títulos. Porque ellos sí tienen la unción. Ellos sí tienen el respaldo de Dios. Cuidado, cuidado. Tú te lanzas a autonombrarte. ¿Por qué, amado hermano? Porque tarde o temprano vendrá el juicio por eso. ¿Qué es otra cosa? Sienten una necesidad de mostrar que son verdaderos. Como te dije, se compran likes el día de hoy y la gente piensa que todos lo siguen porque predica bonito, porque esto y el otro, y simplemente están comprando likes. Si dividen iglesia, esto es muy importante, lo sigue un espíritu de división. Pasarán división nuevamente. Que buscan alguien que los nombre delante de la gente para buscar aprobación. Esas son cosas que usualmente ocurren cuando los líderes se autonombran. Buscan a alguien que los nombre delante de la gente para buscar aprobación. No lo hagas. Espera tu tiempo. Espera al Señor. Si tú te vas por este camino de autonombrarte, amado hermano, sufrirás las consecuencias. Ten cuidado. Y el quinto tipo de líder malo es los líderes carnales. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 5 al 6. Ese es el quinto tipo de líder que vamos a ver el día de hoy. Líderes malos. Dice, está hablando David, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Le está hablando David a Salomón de su comandante Joab. ¿Qué era lo que tenía Joab? Joab era un líder envidioso. Él, amado hermano, murió como un mal hombre en 1 Reyes 2:32. ¿Por qué murió como un mal hombre? Porque por envidia mataba. Y David ya lo sabía. Hay líderes carnales, amados hermanos, que por envidia, por celo, por enemistad, hacen cosas de la carne y están en posiciones de liderazgo. Esto no le agrada al Señor tampoco. Miremos ahí en 1 Reyes 2:32. Miremos cómo él murió. 2:32. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él. Están hablando de Joab, ¿verdad? A los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es envidia. Los dos eran generales y él quería
la posición. Qué impresionante. Ahora, cuando se lidera en la carne, se manifiesta lo siguiente. Mira, por favor. Se van a manifestar rivalidades. Tú y yo como líderes tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en una posición donde hay crítica, donde constantemente se nos va a criticar. Hermano amado, aquella persona que solo viene al servicio y se sienta, ¿qué le pueden criticar? Pero aquella persona que está activo y trabajando para Dios, por supuesto, va a haber más probabilidad de cometer errores, va a haber más probabilidad de que la gente lo mire accionar, va a haber más probabilidad de que la gente lo critique. Entonces, tenemos que saber que debemos de guardar nuestro corazón, porque las rivalidades, cuando nosotros tenemos rivalidad con alguien en la congregación, son peligrosas y obras de la carne. Tenemos que tener cuidado y nosotros no debemos de ser parte de ello. Amén. Miremos qué otras. También los celos. Estos son cosas cuando se lideran en la carne. Los celos también. Amado hermano, cuando tú sabes lo que Dios te ha dado, no necesitas tener celos. Yo puedo invitar a pastores aquí a predicar que yo conozco que tienen cosas que yo no tengo, porque yo quiero enriquecer el cuerpo de Cristo y no hay ningún problema invitarlos. Cuando estamos obrando en la carne, sí van a haber problemas. Los celos van a ser parte. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de lo que yo tengo y aparte, amado hermano, pueda que me sienta inferior a la gente que estamos invitando. Y eso no debe de ser así. Tú tienes que estar bien consciente de quién te puso y por qué te puso y saber que vamos a enriquecer al pueblo de Dios cuando otro líder te viene a ayudar. Amén. Enemistades, envidias, enojos, pleitos y disensiones. Estas son obras de la carne. Y mucho líder está liderando al pueblo de Dios, está liderando los grupos dentro de las iglesias con estas obras de la carne. Cuidado. Dice la palabra del Señor que si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Entonces, hay versos que debemos de considerar. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36 dice así. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Necesitamos liderar con temor a Dios para que cuando sintamos una rivalidad o una enemistad, amado hermano, la vayamos a depositar a los pies de Cristo. Si no lo hacemos, de repente te darás cuenta que están saliendo palabras de tu corazón hacia personas que no necesitan escucharlo. Que vas a dañar a alguien por medio de esas palabras. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Nos damos cuenta? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, démonos cuenta que las reglas, las leyes, ahora en el nuevo pacto, son mucho más fuertes que las del antiguo pacto. Nosotros con el simple hecho de aborrecer a alguien, ya somos llamados homicidas. Cuidado. Aléjate de estas obras de la carne si vas a liderar al pueblo de Dios.
Tienes que estar buscando la llenura del Espíritu Santo constantemente. Y mira por favor conmigo Lucas capítulo 12, versículo 45. Lucas 12, 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. La próxima semana vamos a ver los grandes líderes de la Biblia. Hoy hemos visto los malos líderes de la Biblia, y no solamente hoy, sino la semana pasada también. Los que se dejan guiar por su corazón, ¿te recuerdas? Líderes que tienen malas influencias, líderes que buscan la aprobación del hombre y no de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Pero hoy vimos 5 más. Líderes que se desviaron al pecado. Líderes que desviaron al pueblo al pecado. Líderes que se rebelaron contra las autoridades. Líderes que se autonombraron. Y por último, líderes carnales. Amado hermano, no desees ser ninguno de estos líderes. Estos son malos líderes de la Biblia. Aléjate a todo costo de cualquiera de sus características. Hemos llegado al final de esta clase. Te invito por favor que no te pierdas la próxima semana. Estaremos viendo los grandes líderes de la Biblia. Que Dios te bendiga y espero que esto sea de mucha bendición para tu vida. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.